Capítulo 4. Fatma sobre Sultan Paris, enero de 1907. Temprano por la mañana, Fatma estaba sentada en su escritorio en la consulta, Rue de Varennes. Afuera todavía estaba oscuro. La ciudad despertaba lentamente. Tenía su primer Earl Grey del día delante de ella, humeante. El aroma llenaba la habitación. Su primera clienta no llegaba hasta las 9. Había elegido esta hora conscientemente, tiempo para sí misma, para pensar, para ordenar. Hoy pensaba en Sultan. La carrera de hace unas semanas había desplazado algo, no dramáticamente, nada ruidoso, pero algo se había movido, silenciosamente, como placas tectónicas bajo la superficie. Había conocido a Sultan antes, brevemente a través de los niños, a través de cortesías superficiales en la biblioteca. Malik y Amira lo habían arreglado. Hábilmente, estratégicamente, Fatma había visto lo que los niños estaban haciendo. Sultan también. Ambas habían participado. Pero la carrera, el café, las conversaciones después, eso había abierto una puerta. Fatma se reclinó. Bebió un sorbo de té. Sultan era una mujer que no se olvidaba. Fortaleza que no era actuada. Eso fue lo primero que Fatma notó. Muchas mujeres en la consulta de Fatma llevaban su fortaleza como una actuación. Se la ponían por la mañana, se la quitaban por la noche. Venían a ella porque estaban agotadas del juego de roles, del mostrar constante, probar, funcionar. Sultan no mostraba nada. Era negro, a menudo negro, a veces rojo oscuro, a veces verde oscuro, cuando llevaba la targa, pero predominantemente negro, como si dijera, esto soy yo, sin preguntas. Fatma lo entendía. Ella misma vestía a menudo de blanco, no como contraste con Sultan. Lo había hecho mucho antes de la biblioteca. El blanco había sido su nuevo comienzo, después de 2012, después de él. Negro y blanco, dos mujeres, dos formas de lidiar con la pérdida. Los proyectos, expresión de visión, no huida. Fatma había investigado, por supuesto que lo había hecho. Era psicóloga. La curiosidad era parte de su profesión, pero también de su naturaleza. Heal the World, alta moda, tacones altos, sostenibles, fabricados individualmente, manufacturas en Alemania, Suiza, Italia, lanzamientos limitados, listas de espera, prensa, Green Award. Pero lo especial, lo que fascinaba a Fatma, eran los 3 cuadernos negros de bocetos. Sultan los había mencionado una vez, de pasada, cuando Fatma preguntó por los diseños. Él los dibujó, cientos, décadas de diseños. Solo ejecuto lo que él imaginó. Fatma no había preguntado, no inmediatamente, pero había entendido. Cada zapato era una conversación con un desaparecido. Fatma conocía la sensación de hablar con los muertos, o con los que ya no están. Ella misma lo hacía, a veces, por la noche, cuando Amira dormía, pensamientos breves, preguntas silenciosas. Pero Sultan llevaba conversaciones enteras en cuero, oro, artesanía. Piat Collectors, salas de exposición automotrices, presentaciones de vehículos, más de 900 en toda Europa. Printemps Paris, 5 pisos rediseñados, Motor World, Cupra, Smart, BMW M Mini. Fatma había visto imágenes, estos espacios perfectamente escenificados, donde los coches parecían esculturas, no ostentosos, precisos, elegantes. Y el equipo, Sultan tenía empleados, 8, 10, quizás 15. Fatma no lo sabía exactamente, pero sabía, Sultan lideraba bien, justa, exigente, respetuosa. Sultan no era una luchadora solitaria, era directora de orquesta. Sultan's Table, cenas exclusivas, 6 invitados, discretas, la lealtad como boleto de entrada. Fatma nunca había sido invitada, quizás nunca lo sería, quizás Sultan le preguntaría algún día. Pero Fatma no esperaba eso, no necesitaba una invitación para reconocer el valor de Sultan. Sultan curaba mundos, pequeños universos perfectos,
y decidía quién podía entrar. Eso era poder, poder real, no ruidoso, no agresivo, solo inevitable. Pero había más. Fatma veía lo que otros no veían. Sultan no hablaba de él, no directamente, pero él estaba en todas partes, en los diseños de Heal the World, en la forma en que hablaba de justicia, en el silencio que a veces la envolvía, en medio de una conversación, como si estuviera brevemente en otro lugar. 2012, el año que lo cambió todo. Para Sultan, desaparecido. Para Fatma, muerto. 2 mujeres, ambas con lugares vacíos, pero diferentes tipos de vacío. El marido de Fatma estaba muerto. Ella lo sabía. Tenía papeles, confirmación, cierre. El marido de Sultan estaba desaparecido, sin cuerpo, sin certeza, solo, quizás. Fatma no podía imaginárselo, esta incertidumbre interminable. Quizás sigue vivo, quizás no, quizás nunca lo sepa. Había leído una vez que los familiares de desaparecidos a menudo no podían llorar, porque el duelo significa despedida. ¿Y cómo te despides de alguien que quizás aún respira? Sultan y Malik. Fatma había observado al chico. Malik era como su madre, preciso, estratégico, tranquilo. Pero también tenía algo más. Este sentido de justicia del que Sultan a veces hablaba, estos principios. El chico sabía más de lo que mostraba. Fatma estaba segura. Investigaba por su cuenta, en internet, en documentos antiguos. Quería entender qué había pasado con su padre. ¿Y Sultan? Lo dejaba, porque sabía que él lo necesitaba, porque ella misma nunca había dejado de buscar. 4 veces al año llamaba a la ONU. Sultan lo había mencionado una vez, de pasada, como si fuera rutina, pero Fatma había visto cómo cambió el rostro de Sultan, solo por un momento, esta mezcla de esperanza y resignación, sin nuevos hallazgos, como siempre. Fatma no había preguntado, solo había escuchado. A veces eso era suficiente. Los coches. Fatma sonrió. Esto era algo más ligero. Sultan amaba los coches. Realmente los amaba, no como estatus, como máquinas, como movimiento, como libertad. El SQP rojo vino oscuro profundo, casi negro en la sombra, interior de cuero blanco, madera de raíz negra brillante, Veit by Turbo. A él le encantaban los colores, había dicho Sultan. Yo visto a menudo de negro, pero mis coches, ellos pueden respirar. El Porsche 911, targa verde oscuro, interior clásico. Sultan rara vez lo conducía en la ciudad. Ese es para distancias largas, cuando necesito salir. Y el CLS Shooting Brake negro, AMG, práctico, elegante, interior marrón negro, detalles cromados discretos. 3 coches, 3 estados de ánimo, 3 versiones de Sultan. Fatma conducía un Porsche 911 Carrera S blanco, también una declaración, también una postura. Ambas mujeres entendían. Los coches no eran transporte, eran expresión. Lo que Fatma apreciaba de Sultan, la intransigencia. Sultan no hacía las cosas a medias. Alta moda y sostenibilidad, lujo y ética, no o esto o aquello, ambas, simultáneamente. El liderazgo. Sultan tenía un equipo en Piat Collectors, lideraba justa, exigente, leal. La gente trabajaba con gusto para ella, porque ella cumplía, porque entendía. La Red, más de 900 presentaciones de vehículos, construida durante años. Contactos en toda Europa, la gente confiaba en Sultan, porque cumplía lo que prometía. El control. Sultan controlaba sus mundos. Sultan's Table, los diseños de Heal the World, las escenificaciones en Piat Collectors, no por miedo, por visión. La vulnerabilidad que nunca mostraba, pero Fatma la veía, en las pausas entre frases, en el momento en que habló de las llamadas de la ONU, en la forma en que a veces bebía su té, como si tragara algo que no podía ser dicho,
lo que Fatma entendía, Sultan funcionaba sola, no porque quisiera, porque lo había aprendido, desde 2012. Fatma conocía el sentimiento. Ella misma había aprendido a funcionar sola, desde que su marido murió, desde que criaba a Amira sola, desde que construyó su consulta, sus asesorías de consultorios dentales. Invertía en bienes raíces. Ambas mujeres eran fuertes, ambas estaban solas, ambas sabían que sobrevivirían sin la otra. Pero quizás sobrevivir no era suficiente, quizás ambas querían algo más, no dependencia, sino conexión, no porque lo necesitaran, sino porque hacía la vida más fácil, más rica, más profunda. Fatma y sus propios proyectos. Fatma pensó en su trabajo. La consulta de psicología, Rue de Varennes. Clientas, mujeres exitosas, agotadas, dudosas, fuertes por fuera, vulnerables por dentro. Fatma las ayudaba, no dando soluciones, sino escuchando, realmente escuchando, sin juzgar. La consultoría UX para consultorios dentales. Este era su proyecto más inusual. Psicología se encuentra con diseño. Fatma mostraba a consultorios dentales de alto nivel cómo retener a sus pacientes existentes, no a través de adquisición, no a través de marketing, sino a través de hospitalidad. Extraer un diente puede hacerlo cualquier dentista, decía a las consultas. Pero ¿por qué vuelve el paciente a usted? Porque se siente cómodo, porque se siente visto, porque la consulta no es solo servicio, es experiencia. Prestaba atención a los detalles, salas de espera, luz, música, cómo hablaba el personal, cuánto tiempo esperaban los pacientes, cómo olía la consulta. Pequeñas cosas, pero marcaban la diferencia, y las consultas que seguían el consejo de Fatma, sus pacientes los recomendaban, boca a boca, la forma más fuerte de marketing. Fatma entendía a las personas, como Sultan entendía los espacios. Los bienes raíces, Berlín, Lisboa, Barcelona, Fatma compraba, renovaba, alquilaba, a largo plazo, estratégicamente. Planificaba su futuro, para sí misma, para Amira. Fatma no era soñadora, era realista con visión, como Sultan. 2012 las conectaba, sin tener que hablar de ello. Fatma pensó en ese año, en los meses después. Su marido había muerto. Amira tenía 6 años entonces, pequeña, demasiado pequeña para entender realmente. Fatma le había contado historias, una versión de su padre que Amira podía llevar. No toda la verdad, no los secretos, no las complicaciones, solo papá era valiente, papá te amaba, papá ya no está aquí, pero estaría orgulloso de ti. Amira había llorado, por supuesto, pero los niños aceptaban las cosas más rápido que los adultos. Fatma misma había tardado más, años, para aceptar que él estaba muerto, para aceptar que estaba aliviada, para aceptar que alivio y duelo podían existir simultáneamente. Sultan cargaba una carga diferente, sin alivio, solo incertidumbre. Fatma a veces se preguntaba, ¿qué es más pesado? ¿Saber que alguien está muerto? ¿O no saberlo? No sabía la respuesta. El teléfono sonó. Fatma miró el reloj. 8:45, su primera clienta llegaba temprano. Contestó. Bonjour, Fatma Lumière. Fatma, aquí Sultan. El pulso de Fatma se aceleró ligeramente. Sonrió. Sultan, bonjour, ¿todo bien? Sí, quería preguntar, ¿tienes tiempo esta noche? ¿Cena? Solo nosotras dos. No café de flor esta vez. Algo más tranquilo. Me encantaría. ¿Dónde? ¿Conoces Le Comptoir du Relais? Boulevard Saint-Germain, pero más pequeño, íntimo. Lo conozco. ¿Cuándo? 7 p.m. Perfecto. Bien, hasta entonces. Hasta entonces, Sultan. Fatma colgó. Se sentó quieta. Sonrió. 2 mujeres, ambas fuertes, ambas solas. Ambas sabían, no se necesitaban,
pero quizás lo querían. Fin del capítulo 4. Tiempo de lectura. Nota: todas las colocaciones de productos y ubicaciones sirven a la autenticidad narrativa y se marcan transparentemente como publicidad, recomendación o uso genuino. Noiré en Lumière se realiza con el apoyo de IA como herramienta para storytelling diario de alta calidad y contenido en todos los canales.